Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos las más cordiales de las bienvenidas a esta nuestra aula magna, el Paraninfo Enrique Díaz de León, en este mediodía que atestiguamos la ceremonia de entrega de título doctor honoris causa a Francisco Javier Marmolejo Cervantes. Nos acompañan presidiendo este acto el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos. El maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general de nuestra alma mater. El doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector ejecutivo de nuestra Casa de Estudio. Con la representación del maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, nos acompaña el maestro Jaime Reyes Robles, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. El maestro Itzcoatl Tonatiu Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, nuestro homenajeado, el doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes. En primer término, escucharemos las palabras del doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos. El conocimiento del mundo resulta una necesidad intelectual y vital, de la misma manera que la solución de los problemas requiere un enfoque y una planeación global. Es una frase que me encontré en un libro de la doctora Jocelyn Gazel Ávila, aquí presente. Y es una frase que me hubiera gustado que fuera mía, pero para eso se necesitan como 30 o 40 años de investigación y de estudio. Sin embargo, he querido iniciar con ella porque define y sintetiza la persona de nuestro homenajeado. Honorable Consejo General Universitario, distinguida mesa del Presidium, que para no volver a repetir el nombre de cada uno de ustedes, les saludo en las personas del Rector General, maestro Tonatiu Bravo Padilla, y del doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes, de quien también saludo a su esposa, hijos y familiares. Al presidente municipal de Ojuelos, Jalisco, licenciado David González, en quien abrazo a todos los habitantes de ese hermoso municipio y de los Altos de Jalisco en general. Estudiantes, profesores y trabajadores de nuestra Casa de Estudios, señoras y señores. Tengo a bien manifestar el honor que me confiere leer una breve nota introductoria sobre la gran trayectoria profesional, yo diría simplemente trayectoria personal, trayectoria de vida, de Francisco Javier Marmolejo Cervantes, y las razones por las que el Centro Universitario de los Lagos ha propuesto que nuestra alma mater le conceda la máxima distinción académica, la de doctor honoris causa. En concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos entiende la internacionalización como una estrategia para enfrentar los retos que plantea la educación superior en el siglo XXI.
La internacionalización nos ha de ayudar a propiciar en nuestros estudiantes e investigadores una conciencia global e intercultural y, en definitiva, ser mejores en la medida en que evaluamos y valoramos nuestro desempeño con los más altos estándares internacionales, atreviéndonos a formar parte de lleno de la más auténtica ciudadanía global. En ese orden de ideas, hemos visto en usted, doctor Marmolejo Cervantes, un modelo a seguir y deseamos que esa estrella polar en la que usted se ha convertido y constituido para nuestros profesores y estudiantes del QLagos tenga presencia constante en nuestras aulas, laboratorios y pasillos universitarios, y qué mejor que invitándolo a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Modelo a seguir, hemos dicho, en los valores que la internacionalización agrega a la educación superior y en general al crecimiento de los individuos y de las sociedades. Pero también es usted modelo a seguir en el tesón y trabajo entusiasta y reflexivo que lo llevó desde su cuna en Ojuelos hasta Nueva Delhi, en India, en la actualidad, pasando por San Luis Potosí, México, Arizona, Washington. Pero esta fascinante trayectoria la voy a omitir porque en breve un video la expondrá. Quiero contar más bien dos momentos de estrecha cercanía entre el doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes y el Centro Universitario de los Lagos. En el año 2014, nuestro QLagos le otorgó el galardón Carlos Terrés al mérito en las humanidades y en las ciencias sociales, que concedemos anualmente a alteños destacados de nacimiento o de corazón. Voy a decir que usted llena completamente ambas características. Sus méritos académicos e intelectuales nos eran bien conocidos al momento de decidir que usted recibiera este galardón, pero en ese momento nos dimos cuenta de las profundas raíces que lo tienen atado voluntariamente, por supuesto, a su tierra natal. Fue patente el cariño y el respeto hacia su persona de los jóvenes oriundos de Ojuelos que estudiaban en Lagos de Moreno, así como de sus familiares y amigos, y viceversa. El respeto que su persona y el cariño que su persona les prodigaba a estos jóvenes, a estas personas. Entonces entendimos algo muy importante, que el proceso de internacionalización que conduce a la ciudadanía global empieza, sin lugar a dudas, en el amor a sus orígenes, en el anclaje sólido en el puerto familiar, que hoy también en esta ceremonia protocolaria queda demostrado nuevamente. Un año después del otorgamiento de este galardón, lo invitamos a usted al Centro Universitario de los Lagos, porque estaba usted de vacaciones por ahí en su tierra natal. Lo invitamos a dictar una charla sobre uno de los temas que más le apasionan: los desafíos de la educación superior en este mundo cambiante. La experiencia resultó gratificante y pudimos constatar otra vez el gran interés con que las nuevas generaciones de la región alteña se dieron cita en la Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura de Lagos de Moreno para escuchar al doctor Marmolejo Cervantes. Ahora bien, siempre me he preguntado, ¿dónde forjó uno de los líderes más notables que han dado los Altos Norte de Jalisco? ¿Dónde forjó su amable trato
su generosa manera de compartir la búsqueda y el asombro, su inquieta y a la vez serena inteligencia, su fino sentido del humor. Lo forjó en el vientre de su madre, en la casa familiar llena de hermanos, o en los caminos de pirules, encinos y robles, en medio de un paisaje semidesértico en el que se erige soberana la población de Ojuelos con su ambiente pueblerino. ¿Dónde forjó esas virtudes necesarias en todo hombre de éxito? Tal vez en su juventud, cuando fue socorrista de la Cruz Roja, en su etapa de regidor, encargado de la agenda de deportes y de educación, o en los días de arduas gestiones para abrir el módulo de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno en Ojuelos, Jalisco. Gestiones de las cuales entiendo toda la población aún le están agradecidos. O bien en las aulas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, o en las frías oficinas del Banco Mundial en Washington. Solo él podrá responderlo. En todo caso, podremos decir nosotros que el doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes personifica a la perfección el lema del escudo de armas de Ojuelos, que dice: mis hombres me llevan al progreso con esfuerzo e inteligencia. Experto de la OCDE y especialista líder de educación para el Banco Mundial, el doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes viaja actualmente por todo el mundo. Impulsa proyectos de educación superior en los 5 continentes del planeta. Tal vez sea el mexicano con una mayor conciencia global, el más internacionalizado. No el más internacional, pero sí el más internacionalizado. Y el que posee las ideas más claras de cómo las universidades son la clave para el desarrollo sustentable y sostenido de sus sociedades. Es un orgullo que este académico reconocido en todo el mundo vaya a formar parte de la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Enhorabuena. La educación es la puerta de acceso al conocimiento y el impulso para la movilidad social, la productividad y el desarrollo económico de una comunidad. Hoy en día, los avances tecnológicos, científicos y culturales han transformado la realidad global en una compleja red que permite el libre intercambio de información y de experiencias. En este contexto, surge un reto fundamental para las instituciones educativas: la formación profesional de sus integrantes con un enfoque internacional y la capacidad de aplicar soluciones globales a problemáticas locales. La trayectoria de Francisco Marmolejo ha sido pieza clave para entender el fenómeno de la internacionalización de la educación superior, y por ello la Universidad de Guadalajara reconoce y enaltece su labor. Originario de Ojuelos, Jalisco, Francisco Marmolejo creció destinado a cruzar fronteras y construir puentes que vinculen a distintas comunidades. Cursó sus estudios de licenciatura y maestría en administración en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y realizó estudios doctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Años después, se desempeñó como vicerrector académico de la Universidad de las Américas, donde recibió una invitación de la Universidad de Arizona que lo llevaría a convertirse en el primer mexicano seleccionado como académico del Consejo Estadounidense de la Educación Superior. Es una persona que está reconocida mundialmente por su capacidad, su expertise, pero sobre todo también por su calidad, su gran calidad humana, por su capacidad de negociador. Él siempre escucha todos los planteamientos, nunca impone sus puntos de vista de manera como autoritaria, siempre es una persona con quien se puede colaborar y trabajar. Gracias a esta experiencia, Francisco Marmolejo comprendió la importancia de aprender una segunda lengua y el valor de las diferencias entre los diversos sistemas de educación, así como la necesidad de crear puentes que los unan. Entre 1995 y 2012, Francisco Marmolejo dirigió un proyecto de conexión entre instituciones de México, Estados Unidos y Canadá, conocido como Consorcio de Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. Su amplia trayectoria abarca una intensa labor como consultor de universidades y gobiernos en diferentes partes del mundo. Se ha integrado a diversos equipos de expertos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en el Banco Mundial, con el objetivo de elaborar estudios sobre la educación superior en Europa, América Latina, Estados Unidos, África, Asia y Medio Oriente. Sí, Francisco es un tipo muy comprometido. Él es un alto funcionario del Banco Mundial, tiene una responsabilidad global importante, pero a la vez lo hace compatible con un compromiso social muy vinculado a su tierra natal, a su estado y a México. Es muy cercano a la gente, conecta muy bien sus ideas con diferentes audiencias, que no es algo común. La experiencia que yo he tenido con él es que es una persona muy afable, con la que se puede dialogar de una manera muy cercana, que platica igual con estudiantes, con profesores, con funcionarios, con gobernantes, de una manera sencilla y clara. Ha sido directivo en diversos organismos de carácter mundial, entre ellos la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, la Comisión de Internacionalización en el Consejo Estadounidense de la Educación Superior, el Consejo Directivo de la Association for International Educators, el Consejo Directivo del World Education Service, la Red de Asociaciones de la Educación Internacional y el Grupo Compostela de Universidades, entre otros. Pues yo creo que es el gran embajador mexicano para la educación superior a nivel global. A nivel global, yo no creo que haya un mexicano más conocido que él. Él está conocido en todos los continentes, ¿sí? Y ahora más con el papel que está asumiendo a la cabeza del proyecto de educación superior en el Banco Mundial. Entonces es un embajador de México y también es el típico y ciudadano global por excelencia. La comunidad educativa de su tierra natal ha nombrado a Francisco Marmolejo como personaje ilustre de los Altos de Jalisco, uno de muchos reconocimientos, premios y galardones otorgados por su propia comunidad, que celebra y elogia su esfuerzo. Francisco Marmolejo es uno de los expertos mexicanos más reconocidos por su trabajo a favor de la educación superior en América Latina, distinción que lo ha llevado a ser el coordinador de educación superior del Banco Mundial, donde dirige a un notable grupo de profesionales en la búsqueda de mejoras y excelencia de los sistemas educativos para gobiernos e instituciones de más de 140 países. Además, se desempeña como miembro del Comité Científico del Centro de Internacionalización de la Educación Superior, con sede en la Universidad Católica de Milán, y del Consejo Asesor Internacional de la Universidad Metropolitana Nelson Mandela, en Sudáfrica. Participa en foros internacionales, ha impartido conferencias y cursos especializados en más de 60 países y escribe con regularidad en medios especializados sobre temas de educación internacional. Yo creo que el trabajo de Francisco, la importancia de su trabajo, va mucho más allá de la educación superior, sino creo que para el futuro de la humanidad, estos valores de colaboración, de cooperación, son muy importantes para que sigamos ser seres tolerantes, abiertos a los demás, abiertos a aprender de los demás. Y Francisco realmente simboliza esta actitud muy positiva
Francisco, te felicito mucho. Es un honor para ti, pero creo que es un honor para todos nosotros que somos tus amigos. Hoy nos haces muy orgullosos de estos valores, de estos muy importantes para todos nuestros países y la gente de nuestros países. Me da mucho gusto este reconocimiento que la Universidad de Guadalajara le da al otorgarle este doctorado. Con nosotros es un exalumno, un egresado ejemplar. Como rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí me siento muy orgulloso de que un egresado nuestro tenga ese reconocimiento como ya tu universidad te lo ha concedido. Destaco su gran integridad, su pasión por el servicio, su capacidad ejecutiva, su gran visión de futuro y su gran perseverancia. México, gracias a él, hoy es diferente. Celebro muchísimo que la Universidad de Guadalajara le otorgue un reconocimiento muy merecido de lo mucho que ha hecho y de lo mucho que tiene todavía por obsequiarnos. Quiero adherirme, por lo tanto, modestamente desde Chile a este homenaje, investidura que se hace de Francisco Marmolejo, expresarle a él mi reconocimiento profesional, mi amistad, mi afecto, mis felicitaciones por la distinción que le está otorgando la Universidad de Guadalajara, universidad que todos sabemos es una de las más respetables instituciones públicas de México y de la región latinoamericana, de modo que este es un merecidísimo homenaje hecho por una dignísima institución, y nosotros, los colegas y amigos de Francisco, nos sentimos como él profundamente orgullosos. Muchas gracias. Creo que este reconocimiento que se le da con el doctorado honoris causa es muy merecido por el don de gentes que tiene Francisco, pero sobre todo por su dedicación, su capacidad, su inteligencia, su trabajo honesto y honrado que ha venido desempeñando en pro de la educación superior del mundo. Ahora, en su posición en el Banco Mundial, ciertamente está atendiendo a regiones diferentes, pero Francisco nunca deja de recordarnos a su país, a su gente, a sus colegas. Bueno, estimado Francisco, pues realmente me da muchísimo gusto formar parte de este merecido reconocimiento que te da la Universidad de Guadalajara, tu destacada trayectoria. Pues ha sido un honor para mí colaborar, trabajar en algunos proyectos contigo y espero que esto pueda continuar en el futuro. Muchísimas felicidades, enhorabuena. Pues lo felicito por este reconocimiento, creo yo muy merecido, porque es un gran jalisciense. Lo felicito por toda la trayectoria que ha logrado, sobre todo ser una persona tan accesible, tan sencilla, pero también le felicito por su vida, por la gran familia que tiene, por Olivia, su esposa, que es una gran mujer, que lo ha acompañado en su vida profesional, en todos los continentes que han vivido, y por sus 3 hijos, que son también, al igual que sus padres, maravillosos. Querido amigo Francisco, saludos de tu amigo de siempre, Hans de Witt. Muchas felicidades con el honor que ha dado la Universidad de Guadalajara a ti para ser doctor de honoris causa de esta universidad, que también yo conozco tan bueno y tengo muy profundo en mi corazón. En la educación radica una gran cantidad de respuestas a las problemáticas actuales y los retos que enfrenta un país como México frente al escenario global, en transformación constante y vertiginosa. Por ello es que Francisco Marmolejo está convencido de que las instituciones educativas, gubernamentales y sociales deben trabajar en conjunto para desarrollar las estrategias que permitan mejorar el acceso a la educación, facilitar su internacionalización, hacer más eficaz y actual la oferta académica, así como preparar a las generaciones venideras en el conocimiento necesario y la profesionalización para integrar a nuestro país en el mundo que queremos para el futuro.
Escuchemos ahora el mensaje del maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. En el siglo XXI, la educación superior vive una revolución académica no vista desde von Humboldt, invento sustancial de la Universidad de Investigación, Philip Albach. Distinguidos miembros del Consejo General Universitario, muy estimado maestro Francisco Javier Marmolejo Cervantes, distinguida esposa, hijos y familia que el día de hoy la acompañan, distinguido representante del señor gobernador del Estado, distinguidos señores vicerrector ejecutivo y secretario general, señor rector del Centro Universitario de los Lagos, estimados miembros del Consejo de Rectores de nuestra institución y miembros de la comunidad académica e invitados. Distinguido señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Señor presidente de Ojuelos, Jalisco, distinguido señor exrector general José Trinidad Padilla López, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, quien por cierto también es originario de Ojuelos, con motivo de la entrega del título de doctor honoris causa a Francisco Marmolejo Cervantes. La educación superior constituye el mayor bien público que tienen nuestras sociedades, vital para la movilidad social, la competitividad de las economías y el desarrollo de sus sociedades. A partir particularmente de los últimos 50 años y en función de los beneficios colectivos e individuales que representa, la educación superior comenzó a experimentar un crecimiento exponencial. De acuerdo con José Joaquín Brunner, mientras que en 1970 había 33 millones de estudiantes en educación superior en el mundo, para la década de los 90 la cifra se duplicó y para 2012 rondaba ya los 200 millones. Esta expansión ha coincidido con un proceso de interconexión global que afecta e influye decisivamente en todos los ámbitos de la vida. Las universidades han dejado en este contexto de concebirse como entes aislados. Actualmente se caracterizan como instituciones que permiten tanto la generación como el flujo de conocimiento hacia todo el planeta. De acuerdo con los expertos, el fenómeno de la globalidad, las tecnologías de la información y la sociedad del conocimiento han propiciado que estemos en la era de la internacionalización de la educación superior. Esta dinámica ha obligado a las universidades a generar estrategias para formar egresados con las habilidades interculturales y cognitivas que requiere la sociedad global, interconectada y altamente competitiva. Además, se han implementado mecanismos para incrementar su capacidad para la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología. Es decir, una universidad que no está internacionalizada es una institución que no tiene garantizada su calidad, no solo en el contexto global, sino tampoco en el local. Si bien el concepto de internacionalización de la educación superior ha transitado por varias etapas, la definición más representativa de esta época es la propuesta por Jane Knight. Esta autora identifica la internacionalización como, la cito, el proceso de integrar la dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, funciones y programas de las instituciones de educación superior. Por su parte, la doctora Jocelyn Gassel sustenta que la internacionalización de la educación superior implica dimensiones formativa y organizacional, requiere estrategias dirigidas hacia el interior como al exterior, impacta la cultura institucional y representa un cambio de paradigma en la magnitud y alcance de las actividades de cooperación académica. De esta manera, la internacionalización de la educación superior hace necesaria la reflexión
sobre la pertinencia de los modelos académico y de gestión para introducirse en esta nueva dinámica. Yamil Salmi, de acuerdo con sus escritos, el modelo tradicional basado en la transmisión unilateral del conocimiento se ve sustituido por uno nuevo, donde el conocimiento se construye a partir de las expectativas e intereses de los actores, se lleva a cabo continuamente en cualquier espacio y se realiza de manera colectiva en colaboración con otros actores e individuos. Precisamente en esta coyuntura de reformas y cambios en la educación superior es donde radica la aportación de nuestro homenajeado. La Universidad de Guadalajara reconoce en Francisco Marmolejo a un referente del ámbito de la educación superior a nivel mundial. Sus aportes han enriquecido la gestión de políticas y el diseño de modelos de educación superior, además de favorecer los procesos de internacionalización de universidades en todo el mundo. En nuestra institución valoramos su impulso que a lo largo de toda su trayectoria ha dado a la educación superior desde una perspectiva global e incluyente. Francisco Marmolejo explica la razón de este impulso en sus propias palabras. Lo cito: la pobreza a nivel mundial, el cambio climático, la incorrecta repartición de la riqueza, así como todos los problemas que aquejan en este mundo, perfectamente tienen solución a través de la educación superior. Termino la cita. Gracias a su visión innovadora, Francisco Marmolejo promovió el programa de intercambio México-Estados Unidos en la Universidad de Arizona, que muy pronto, con la incorporación de Canadá, se convirtió en el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. La misión del CONAEC es facilitar la colaboración académica entre instituciones y organizaciones de la educación superior en Canadá, Estados Unidos y México. Fue una de las primeras iniciativas del CONAEC trilaterales que impulsaron una integración académica en América del Norte que correspondiera con la cada vez más profunda integración económica y comercial y sobre todo la enorme interacción humana que caracteriza la relación de las tres naciones en América del Norte. Este posicionamiento de conformar una zona del conocimiento en América del Norte ha sido recientemente retomado por la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos, la APLU, por sus siglas en inglés, organismo que ha encabezado la defensa de estudiantes de origen hispano para no abandonar sus estudios por su condición migratoria hoy en día y frente a la nueva realidad política que vive este vecino país. Como secretario ejecutivo de la CONAEC, Marmolejo instituyó dos programas pioneros en favor de la comunidad hispana. El primero es el Border Pact, una red de colaboración entre universidades fronterizas de México y Estados Unidos, formada para aumentar la participación conjunta de proyectos binacionales de importancia global en temas de salud, educación, medio ambiente y desarrollo económico. El segundo es Educamexus, dirigido a mexicanos radicados en Estados Unidos que no habían concluido sus estudios de educación media y superior, con apoyo de la SEP y el Ceneval. Esta iniciativa asesoró y brindó programas específicos para que pudieran continuar sus estudios superiores. Se calcula que más de 166,000 mexicanos se beneficiaron por este programa. Por otra parte, un campo en el cual Francisco Marmolejo ha puesto particular empeño son las asociaciones de educación internacional. Ya han sido mencionadas aquí algunas de ellas, pero quisiera destacar que él es miembro y participa activamente en múltiples comités globales, como la Red Global de Asociaciones de la Educación Internacional, que él mismo contribuyó a fundar. Una de las principales labores de estos organismos es visibilizar la internacionalización de la educación superior y promover políticas públicas con relación a ella. A lo largo de su trayectoria, su participación en foros que ofrece la OCDE, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, UNESCO, y el Banco Mundial le han permitido aportar a la transformación educativa a gran escala y con alcance mundial. De hecho, Francisco Marmolejo se ha convertido en el único jalisciense, oriundo de Ojuelos, Jalisco, como ya se ha mencionado, que ha logrado una responsabilidad de primer nivel en el Banco Mundial y de manera particular es el primero en ocupar la posición de Coordinador General de Educación Superior en este organismo.
Él es un jalisciense, pues, que pone en alto el nombre de Jalisco y de México en el mundo. Uno de los propósitos explícitos de este reconocimiento es precisamente incentivar a que Jalisco dé muchos hijos como este, que sean portavoces de México y que queremos reafirmar y difundir. A la par de esto, nuestro homenajeado es el especialista líder de educación para la India, país que cuenta con el portafolio de proyectos de educación más grande que tiene el Banco Mundial. Esto nos habla de su capacidad para trabajar con ministerios de educación y universidades de diferentes países. Además, da cuenta del esfuerzo, dedicación y destreza que requiere un mexicano para desempeñar cargos en este nivel de organismos internacionales. Desde luego, Francisco Marmolejo ha estado vinculado directamente con varias universidades. Su alma mater, la Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde también es egresado, la Universidad de las Américas, la Universidad de Massachusetts y la Universidad de Arizona en Tucson. En estas instituciones, además de liderar diversos proyectos, una constante en nuestro homenajeado ha sido su desempeño como profesor y su participación activa en los procesos de formación de múltiples generaciones de estudiantes. Ha sido catedrático tanto de licenciatura como de posgrado, impartiendo los cursos de Administración, Planeación Estratégica, Educación Superior y Educación Superior Comparada. Es miembro del Consejo Editorial de diversas revistas especializadas en temas de educación superior, asuntos internacionales y administración. Desde hace muchos años, Francisco Marmolejo mantiene una estrecha vinculación académica con nuestra institución, donde ha fungido como conferencista y ha participado en diferentes foros, seminarios, particularmente en los temas de cooperación y educación internacional. Precisamente el año pasado escribió un capítulo del libro sobre innovación y educación superior, coeditado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO y nuestra Casa de Estudio. Quienes hemos trabajado de cerca con él, le reconocemos cualidades excepcionales como gestor, cuya personalidad sencilla y carismática genera confianza y articula esfuerzos y consecución de metas colectivas. Sin duda, ha sido una persona que ha entendido la importancia de la educación como medio de transformación de la realidad y ha buscado que la juventud adquiera una visión global estrechamente vinculada con las necesidades del entorno. Su aporte se centra en la hechura de las políticas públicas en materia de educación superior internacional y la gestión de las instituciones que las hacen realidad. Estimados invitados, distinguidos miembros del Consejo General Universitario, maestro Francisco Javier Marmolejo Cervantes, el día de hoy, por mandato del Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de nuestra institución, la Universidad de Guadalajara le entrega el título de doctor honoris causa, entre comillas, por su contribución en la internacionalización de la educación superior, la gestión de políticas y modelos de educación superior en diversos países del mundo, la formación de estudiantes y la promoción de la hispanidad en Estados Unidos de América. Muy estimado Francisco Marmolejo, a partir de hoy, usted forma parte de nuestra comunidad académica como un miembro distinguido. Sea usted bienvenido y muchas gracias. A continuación, el maestro Iscoat Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, otorga a Francisco Javier Marmolejo Cervantes el título de doctor honoris causa, mismo que a la letra dice: la Universidad de Guadalajara otorga el título de doctor honoris causa a Francisco Javier Marmolejo Cervantes por su contribución en la internacionalización de la educación superior, la gestión de políticas y modelos de educación superior en diversos países del mundo, la formación de estudiantes y la promoción de la hispanidad en Estados Unidos de América.
Atentamente piensa y trabaja, Guadalajara, Jalisco, 7 de julio de 2017, y firman Maestro Iscoat Tonatiu Bravo Padilla, Rector General, Doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo, Maestro José Alfredo Peña Ramos, Secretario General. De igual forma, el maestro Iscoat Tonatiu Bravo Padilla impone al doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes la medalla conmemorativa de este acto. Escucharemos a continuación el mensaje del doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Señor Rector General de la Universidad de Guadalajara, distinguidos integrantes de este presidio, amigos todos, recibir este reconocimiento es un verdadero e inmerecido honor para el que las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Es en realidad un generoso gesto que me honra, me estimula y me compromete precisamente en consideración al hecho incuestionable de que la Universidad de Guadalajara es, sin lugar a dudas, una de las más importantes instituciones de educación superior de América Latina e indudablemente un importante referente de la educación superior en el contexto global. Para comenzar, permítanme expresar nuevamente mi sincero agradecimiento al Rector General de la Universidad, Maestro Tonatiu Bravo Padilla, a los miembros del Honorable Consejo General Universitario, muy especialmente al doctor Aristarco Regalado Pinedo, Rector del Centro Universitario de los Lagos, por esta sentida deferencia hacia mi persona. Asimismo, aprecio muchísimo la asistencia en este día de una gran cantidad de amigos y familiares. Su sola presencia en este lugar tiene un gran significado para mí. Especialmente quisiera reconocer a Manuel Villarrubio, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mi alma mater, mi admirada amiga Jocelyn Gassel, la autoridad académica más importante en América Latina en el tema de internacionalización de la educación superior, David González, presidente municipal de Ojuelos, y el expresidente de Ojuelos y gran amigo don Francisco González Hernández, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Óscar Gilbón e Ignacio Martínez, tesorero y secretario de investigación de la misma, Ángel Fernández de la Universidad Veracruzana, Ricardo Ávila Palafox, historiador y académico de la Universidad de Guadalajara, don José Trinidad Padilla, exrector de la Universidad de Guadalajara, y tantos amigos más a quienes les pido una disculpa por no poder pronunciar sus nombres ahora y a quienes agradezco muchísimo su presencia. Agradezco también la presencia de don Jaime Reyes con la representación del señor gobernador del estado. De manera muy especial, permítanme reconocer que no sería posible para mí estar esta mañana en tan privilegiado lugar sin el amor, la solidaridad, el consejo y la paciencia que mi esposa, Olivia Guadalupe, ha tenido conmigo en nuestros ya 28 años de esta aventura que iniciamos cuando apenas éramos estudiantes universitarios y que hoy se cristaliza en nuestros hijos Francisco, José y Juan, quienes, como he señalado en otras oportunidades, son motor de nuestros esfuerzos, motivo de nuestro orgullo y también razón de nuestros desvelos. Finalmente, este evento adquiere para mí un significado muy especial por el hecho de que mis padres, don Manuel Marmolejo Dávila y doña Berta Cervantes Chávez, mis hermanos y sus familias, mi suegro, don Juan Cosío, y mis cuñados, y muchos familiares, paisanos y amigos que también han venido a este emblemático recinto universitario para ser parte conmigo
de este momento tan especial. Curiosamente, mi asociación con la Universidad de Guadalajara se remonta a la misma apreciación e idea temprana sobre el concepto de universidad que tengo, como dicen los viejos en mi pueblo, desde que tengo uso de razón. Gratísima coincidencia es el hecho de que don Enrique Díaz de León, primer rector de la universidad en su época contemporánea, haya nacido en mi pueblo, Ojuelos de Jalisco. Desde mi niñez, hablar de don Enrique Díaz de León, el ilustre ojuelense, cuya memoria se rememora por el nombre de nuestra plaza principal, el pariente lejano de la abuelita Aleja Dávila Díaz de León, era hablar de la Universidad de Guadalajara y sobre todo era hablar de que a pesar de ser el municipio más distante de la capital del estado, era posible que alguien pudiera salir adelante. Don Enrique Díaz de León y su vínculo con la Universidad de Guadalajara era y sigue siendo la fuente de inspiración para muchos. El legado de don Enrique y la presencia simbólica de la Universidad de Guadalajara en nuestro pueblo permitió para muchos, incluido un servidor, pensar que el sueño de lo imposible no era en realidad tal, sino que justo era un sueño posible, era un sueño alcanzable. Nos permitió ver que el camino hacia la universidad, si ya lo había recorrido alguien como él, también era transitable para todos los demás. Era, no obstante, un camino distante y difícil. Para algunos, la opción de venir a estudiar a la Universidad de Guadalajara era complicada o poco factible, pues en la decisión, como lo es ahora, hacían converger muchos factores. En el caso de nuestro entorno familiar, la decisión inclinó la balanza a la ciudad más cercana de Ojuelos, San Luis Potosí, y en función de ello es que, en mi caso personal, tuve la fortuna de estudiar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No obstante, de una o de otra forma, mi vínculo con la Universidad de Guadalajara siempre ha estado presente. Recuerdo mi primera visita a la Universidad de Guadalajara, en el edificio de la Rectoría, justo enfrente del Paraninfo, en 1980. Mi tocayo Pancho González se acordará de eso, hace poco más de 36 años, en que lo acompañé a él, siendo presidente municipal, a presentar a las autoridades en turno de la universidad la petición de instalar en nuestro pueblo una escuela preparatoria. Yo estaba en ese entonces por concluir mis estudios universitarios en la UASLP y bueno, tardaron poco más de 25 años para que esta gestión pudiera convertirse en una realidad. Hoy en mi pueblo, el terruño del primer rector de la Universidad de Guadalajara tiene ya la escuela preparatoria Enrique Díaz de León. El sueño compartido por muchos es que algún día la universidad, a través de Q-Lagos, pueda establecer un módulo de estudios superiores en Ojuelos, y estoy seguro que no serán necesarios otros 25 años para que esta aspiración se convierta en una realidad. Seguramente me tocará ver que se establezca ese módulo algún día. Y en esta temática, la del acceso a la educación superior y la de los retos que tiene frente a sí el sistema de educación superior en México y en América Latina, que me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones esta mañana. ¿Qué mejor espacio que este magnífico recinto universitario en el que José Clemente Orozco magistralmente representó la importancia del conocimiento y de la rebeldía del ser humano, para reflexionar sobre la creciente importancia que la educación superior tiene y tendrá en la sociedad global del conocimiento y la información y en las implicaciones que esto tiene para México? Para comenzar, vale la pena señalar que a nivel global, y México y América Latina no son la excepción, la educación superior se encuentra en una verdadera encrucijada. Es un momento coyuntural único que no se había hecho presente en el mundo contemporáneo. Justo hace algunas semanas visité un colegio universitario en el remoto estado de Orissa, en la India, en el que pude constatar
Por una parte, la lacerante escasez de recursos mínimos de aprendizaje en una institución que ni energía eléctrica tiene y a pesar de ello ofrece programas académicos en computación, que escasamente tenía unos cuantos libros en su biblioteca o que su laboratorio de química contaba con un par de microscopios similares a los que compramos para la escuela secundaria por cooperación de Ojuelos hace 40 años. La lógica pudiera indicar que esa institución, con tantas limitaciones, simple y sencillamente no debiera de operar. Sin embargo, al interactuar con sus estudiantes, todos ellos indígenas, de los más pobres entre los pobres, me quedaba claro que para ellos esa institución y su oferta, así fuese deficiente o de limitados recursos, era la única oportunidad asequible para que ellos pudieran aspirar a una vida digna, que era la universidad su faro de luz, como uno de ellos lo calificó, y que aun cuando su institución no tuviese el glamour de otras instituciones, era al final de cuentas su alma mater, su madre nutricia, su fuente proveedora de alimento intelectual. Y este enorme apetito por salir adelante y por buscar una vida digna es algo que veo cotidianamente en estudiantes de muchas partes del mundo con quienes tengo la fortuna de interactuar periódicamente, ya sea en Kenia, Mauritania, Argelia, Croacia y, por supuesto, México y América Latina. Así que nuestro gran desafío en este momento coyuntural es que, como decía el señor rector general de la universidad, hay millones de personas en el mundo, la mayoría de ellos jóvenes, que aspiran legítimamente a acceder a la formación en educación superior, pero que lamentablemente, a pesar de los enormes esfuerzos nacionales e institucionales, para ellos la educación superior sigue siendo un sueño inalcanzable o inclusive, aun cuando esto haya sido posible, la misma no se traduce en el cumplimiento de las expectativas de mejores oportunidades de vida. Las cifras son verdaderamente abrumadoras, especialmente en algunas regiones del mundo. Déjenme contarles, por ejemplo, seguramente sabrán que hoy, por ejemplo, en la región del Medio Oriente, poco más de la mitad de sus habitantes tienen menos de 20 años, que un 25% de sus jóvenes están desempleados y que paradójicamente un 30% tienen un grado de técnico superior universitario o más y aún así están desempleados. O que para el año 2030, solo en 13 años más, el 42% de los jóvenes del mundo van a vivir en África, el gran continente ignorado, en el que en la actualidad más del 70% de sus jóvenes viven en condiciones de pobreza, con menos del equivalente a 30 pesos al día, y en donde la tasa promedio de acceso a la educación superior es de apenas el 5% del total de jóvenes en edad de realizar estudios universitarios. En contraste, varios países de altos ingresos tienen tasas de crecimiento poblacional negativas. No tan lejos, en Italia, la gran noticia en el año 2016 es que en el pueblo de Ostana nació un niño por primera vez en 28 años. Es de pensarse, por ejemplo, que en India cada mes llegan a la edad de trabajo un promedio de 1 millón de jóvenes y que esto seguirá sucediendo en los próximos 20 años, pero que solamente un 2% de ellos están teniendo algún tipo de formación en habilidades para el empleo, o que solo un 3% del casi millón de refugiados jóvenes en edad de estudiar están logrando acceder a la educación superior. Y así podría continuar compartiendo con ustedes cifras que confirman, por una parte, una creciente demanda de educación superior y por la otra, una limitada capacidad de los sistemas de educación superior para atenderla. Y esto me remonta a mis orígenes en mi querido pueblo de Ojuelos de Jalisco. ¿Qué factores influyeron para que en mi caso personal yo haya tenido el privilegio de la educación superior? ¿Qué impidió que la mayoría de mis compañeros de estudios de primaria e inclusive de secundaria, muchos de ellos más preparados que yo, pudieran haber tenido el mismo privilegio que yo tuve?
¿Cuánto talento se habrá desperdiciado entre tantos de mis paisanos que no pudieron estudiar, que no pueden estudiar y aún más triste, que no podrán estudiar en el futuro? ¿Cuántos sueños de una mejor vida han quedado truncados por la falta de oportunidades para tantos jóvenes que tienen el mismo derecho que yo tuve cuando fui estudiante universitario? Y es esta preocupación la que a mi juicio debiera ser un motivador principal de innovación en la educación superior. No olvidemos, como señalara Ortega y Gasset, que la vida es una serie de colisiones con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Y yo sueño que podamos anhelar que muchos jóvenes, que muchos más jóvenes puedan tener en la educación superior la palanca para una vida digna. En el caso mexicano, me parece que es importante reconocer el significativo avance que se ha tenido en materia de educación superior en un periodo relativamente corto de tiempo. Es impresionante saber que hace apenas 50 años el total de la matrícula de la educación superior en todo México era el equivalente a 1/3 de la matrícula actual de alumnos en el nivel de educación superior de la Universidad de Guadalajara. En 50 años. En aquellos años, el privilegio de la educación superior era realmente para los más privilegiados de la sociedad. No más del 1% del total de jóvenes en edad de realizar estudios universitarios. En apenas medio siglo, el sistema de educación superior en el país ha crecido a cifras agigantadas, hasta llegar en la actualidad a alcanzar casi los 4 millones de alumnos, con lo que ya se logra atender a poco más de 1/3 del total de estudiantes en edad de realizar estudios universitarios. Esta es obviamente una excelente noticia, que sin embargo no debe ser razón del triunfalismo simplista, pues esto implica que simple y llanamente 2/3 de los jóvenes no están teniendo acceso a la educación superior. El esfuerzo obviamente se ha traducido en un rápido crecimiento de instituciones y ofertas de educación superior. En los últimos años, en México se ha estado creando una nueva institución de educación superior cada tercer día, una cada tercer día. Cuando yo era estudiante, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenía solo 15 programas de licenciatura y hoy ofrece 100 programas de licenciatura. En mi juventud, la Universidad de Guadalajara solo ofrecía sus programas académicos en la ciudad de Guadalajara, en tanto que ahora la UDG es un innovador sistema universitario compuesto por 6 centros temáticos, 9 centros regionales que cubren prácticamente todo el estado de Jalisco, un novedoso sistema de universidad virtual y un amplio sistema de educación media superior. Y todo esto ha sucedido en un periodo relativamente corto de tiempo. Sin embargo, a pesar de tan encomiables esfuerzos, debemos reconocer que la equidad de oportunidades para el acceso en la educación superior sigue siendo una factura por pagar. Tan solo en México, si analizamos la distribución de la matrícula de la educación superior en función del nivel de ingresos familiares, la panorámica no es nada halagüeña, pues mientras que un 89% de los jóvenes pertenecientes al decil de mayores ingresos de la población se inscriben en las universidades, en el caso de los jóvenes del decil de menos ingresos, solo un 6% de ellos logran estudiar en la universidad. Y el progreso en esta materia no ha sido tan rápido. Entre el año 2000 y el año 2012, la cifra de los más pobres en la educación superior pasó del 2 al 6%, mientras que la cifra en el decil de más ingresos pasó del 64 al 89%. Sigue habiendo, pues, una significativa inequidad de oportunidades de acceso, ya sea por el limitado nivel de ingresos familiares, por el nivel de estudios de los padres, por el género o, como en el caso de pueblos remotos como el mío, por lo que yo refiero como el accidente de la geografía. Y el desafío se hace más complejo si tomamos en consideración
que se hacen grandes esfuerzos para incrementar el acceso a la educación superior, pero pocos para mejorar la retención o reducir la deserción. Un estudio reciente del Banco Mundial demuestra que en el caso de América Latina, en promedio, alrededor de la mitad de la población de 25 a 29 años de edad que comenzaron la educación superior en algún momento no finalizaron sus estudios, ya sea porque aún están estudiando o porque desertaron. Y esto, distinguidos participantes en este evento, tiene un enorme costo social que pocas veces dimensionamos, sobre todo porque en México seguimos contando con un sistema de educación superior que no reconoce la adquisición parcial de competencias y que sigue haciendo creer que el único título de nobleza válido es el de la licenciatura. Si seguimos viendo el acceso a la educación superior como una especie de puerta giratoria, si seguimos pensando que hemos cumplido con brindar acceso y que al final de cuentas se quedan solo los mejores, estaremos ignorando la inequidad acumulada de nuestros sistemas educativos y probablemente seguiremos prolongando la desafortunada estratificación de nuestras sociedades, diferenciadas ya no entre los que tienen y no tienen, pero en este caso entre los que saben y no saben, entre los que acceden o no acceden a la universidad. Así que me parece que debemos redoblar esfuerzos para asegurar la equidad de oportunidades en el acceso a la educación superior y para mejorar sustancialmente la retención y estancia oportuna de los estudiantes. Esto nos lleva finalmente al desafío de la calidad y relevancia de la educación superior. En la privilegiada oportunidad que he tenido de visitar instituciones educativas en más de 70 países, un recurrente fenómeno que observo es la tensión existente entre acceso y calidad y relevancia. Muchas veces asumimos que calidad es selectividad y que selectividad quiere decir exclusión. No hay frustración más entendible que la de los padres que ven que sus hijos no pueden estudiar. No hay frustración más entendible que la de los egresados que una vez concluidos sus estudios encuentran dolorosamente que sus oportunidades de desarrollo profesional o empleabilidad son bajas o inclusive nulas. Y este es un lamentable fenómeno global que nuevamente reafirma la analogía de la educación superior entrampada en una encrucijada. Y aunque no hay fórmulas sencillas, es evidente que hay países que han logrado afinar lo que yo llamo el círculo virtuoso: acceso, retención, relevancia, éxito. Y hay otros países en donde hay un buen camino por recorrer, y me parece que México está en esa categoría. Sin pretender hacer comparaciones simplistas o poco útiles, el enfoque curricular de las instituciones de educación superior de América Latina se caracteriza por ser poco eficiente, con una altísima carga horaria, excesivamente rígido, poco internacionalizado y altamente profesionalizante. Tales atributos suelen ir a contracorriente con tendencias internacionales de avanzada en torno a la reducción de la carga horaria, la adopción de una dimensión global en el currículum, flexibilidad en el reconocimiento de competencias, articulación con los niveles previos de la educación, transición hacia un aprendizaje activo de los estudiantes y una adecuada combinación de competencias técnicas con competencias no cognitivas. No olvidemos que esta idea del cambio de profesiones y de la interdisciplina no son un mito, sino una realidad actual. Por ello, me da mucho gusto ver que instituciones como la Universidad de Guadalajara están haciendo esfuerzos para flexibilizar su oferta académica. Por ejemplo, en el caso de CU Lagos, su posgrado en Ciencia y Tecnología cuenta con orientaciones en campos novedosos interdisciplinarios como optoelectrónica, biomédica o nanotecnología, por mencionar un caso. Esto implica además salir de las aulas y considerar que también es posible aprender fuera de ellas. Programas como el Co-op de Canadá, Educación Dual en Alemania,
aprendizaje en el servicio en Malasia, educación híbrida en Tanzania, son solo algunos de los múltiples casos que se pueden aprender al interior de se pueden aprender en el ámbito global, donde es gratificante ver que se empieza a derrumbar la idea de que solo se puede aprender al interior de la universidad y dentro del salón de clases. Y con ello se abre un mundo de posibilidades para el acercamiento de la universidad hacia una formación más relevante y hacia el contexto del que emana y en el que se inserta y al que pertenece. Parafraseando a Edgar Morin, vale recordar que uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es cómo ajustar nuestra manera de pensar para enfrentar los retos de un mundo que es crecientemente complejo, sujeto a un rápido cambio e impredecible. Debemos repensar nuestra manera de organizar el conocimiento. Debemos, pues, repensar la universidad. Y esto requiere de las universidades atreverse a romper esquemas convencionales que a veces parecen intocables en aras de la tradición. No olvidemos que la educación superior es el mejor laboratorio para el cambio social, pero que tal parece que las universidades en ocasiones tienden a inhibir su capacidad de innovación. Y México merece cambio social, México merece innovación. Lo que no podemos hacer es ejercer el arte de la ambigüedad, continuar haciendo las cosas como siempre, aunque esperando diferentes resultados. México merece cambio social e innovación y la universidad puede ser el factor que la propicie, aunque esto requiera que nuestras instituciones de educación superior se atrevan a ser más flexibles, más innovadoras, más emprendedoras, con menos aversión al cambio y también más internacionales, pero más conectadas con la comunidad local. México, un país joven que empieza a dejar de serlo, no se nos olvide que en solo 13 años el promedio de edad de la población será de 36.5 años y que a mediados del 2013 el número de niños y jóvenes mexicanos de 3 a 17 años alcanzó su cifra tope y a partir de ese momento ha empezado a declinar. Pues México es un país joven, pero que empieza a dejar de serlo. Un país ya no tan joven en el que no podemos cruzarnos de brazos. Pensar que un crecimiento inercial de nuestro sistema de educación superior es suficiente y que la mejor fórmula es más de lo mismo, nos lleva, sí, a brindar educación a un buen número de jóvenes, pero también nos lleva a negarles la posibilidad a la mayoría de ellos. Nos lleva, sí, a tal vez tener muchos egresados de nuestras universidades, pero también muchos de ellos con un desajuste en el tipo de habilidades que la sociedad del conocimiento demanda. Nuestra ventana de oportunidad es de pocos años, pues el bono demográfico que hoy tiene México empieza a diluirse. El tiempo apremia y debemos actuar y pronto. Decía Víctor Hugo que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. El tamaño del desafío es tan grande como el de la oportunidad que representa para que en esta generación y la que sigue reforcemos a la universidad, a la educación superior, como lo que sabemos que es el factor principal de movilidad social, el mejor igualador social y el mejor espacio en el que podemos formar a ciudadanos con una dimensión global, pero con un profundo sentido de responsabilidad con su comunidad local. El mundo ha cambiado e indudablemente cambiará mucho más. Nuestros paradigmas convencionales puede ser que ya no se ajusten tan fielmente a una nueva realidad. Como dijera Mario Benedetti, cuando creíamos que todas las respuestas las teníamos, de pronto cambiaron todas las preguntas. Seguramente son más las interrogantes y las dudas que las respuestas, pero si es el caso, creo que vamos por buen camino, aunque no sepamos cuál es este. Lo que es cierto
es que el futuro ni se extrapola ni se adivina. El futuro se construye. Está en nuestras manos hacerlo. Concluyo reiterando mi agradecimiento a la Universidad de Guadalajara por este gesto que atesoro con gran aprecio por el resto de mi vida y que comparto con Olivia, Francisco, José y Juan, a quienes agradezco nuevamente su estímulo, amor y apoyo. Este es un día inolvidable para mí que me hace pensar en tantos ojuelenses, jaliscienses y mexicanos que han salido del terruño en busca de mejores horizontes, pero siempre anclados con nuestras raíces, siempre inspirados por la añoranza de la tierra que nos vio nacer, siempre orgullosos de nuestro pasado y siempre motivados con el anhelo de un mejor futuro. Muchísimas gracias.